Hola, los saludamos en este nuevo video de la serie de proyectos pedagógicos de innovación por una proactividad pedagógica que se refiere a la capacidad madura, a ese esfuerzo y ese talento de inteligencia emocional y de inteligencia espiritual, de no sentirse derrotado por los errores y las dificultades, de no sentirse inhibido, atemorizado y lleno de miedo con respecto a los problemas pedagógicos comunes y normales dentro del proceso educativo de personalización, socialización y de moralización o eticidad del profesional de la docencia. Nada de miedos, nada de temores. Los problemas ocurren y hay que enfrentarlos valientemente. Cuando tenemos esta actitud, tenemos esa mística, estamos hablando de proactividad pedagógica para transformar la dificultad, el error, el conflicto en una oportunidad, y de la oportunidad en una innovación y en una transformación educativa y pedagógica. He allí el concepto de proactividad pedagógica que estamos enviando a través de este video para su análisis, su reflexión, su introspección y su interiorización. En el día de hoy, dentro de este proyecto pedagógico innovador de proactividad pedagógica, ¿sí?, para las facultades de educación que forman al docente, vamos a hacer realmente hoy un ejercicio de algunos aspectos que corresponden al tema de la función docente administrativa. Además de ejercer la docencia, además de hacer investigación, además de hacer extensión, además de practicar o aplicar la tecnología y hacer innovación, los docentes también tienen otra función importante en la estructura universitaria de su oficio profesional. Se refiere a la función docente administrativa. Vamos a tocar algunos componentes, no todos, para efecto de que sirva como un insumo para las discusiones de taller, las preguntas y respuestas propias de su alcance, de su significado, de su profundización y qué diferencia hay con otras universidades del continente, especialmente Estados Unidos y América Latina. Uno sería cuando el docente trabaja en lo que es las comisiones de homologación. Son docentes que hacen ejercicios comparativos de convalidación, aunque esta es homologación, de los créditos, de las asignaturas, del cumplimiento de un plan de estudio de una carrera a nivel internacional con una nacional, para tratar de ejercer un proceso de homologación y de validación de que ese título internacional tiene validez a nivel interno cuando se ha homologado con títulos existentes en nuestras universidades nacionales. Es interesante participar en esto porque estamos prácticamente canalizando esa necesidad que siente el docente, el profesional, que ha recibido una formación profesional a nivel internacional y que luego regresa a su país y se requiere entonces su homologación. Segunda función docente, la comisión de banco de datos. ¿A qué llamamos banco de datos? Llamamos a banco de datos a nivel académico al periodo de apertura de aspirantes a la docencia universitaria que no han todavía participado en concursos de cátedra, que no son permanentes y que están en un proceso de evaluación anual, por ejemplo, durante los 5 años de docencia antes de conseguir algún tipo de resolución de permanencia. Este banco de datos se abre, por ejemplo, a principio de año, a principio del periodo académico, y entonces el aspirante entrega sus títulos, sus ejecutorias, su trayectoria, todas sus ejecutorias de producción profesional, y las entrega para que sean evaluadas por comisiones en las diferentes facultades de las universidades que tienen el sistema de banco de datos. Nos parece muy democrático, nos parece interesante que la selección del docente no sea de manera de a dedo, que siempre queda un espacio para hacerlo, pero por lo menos el que esté metido en una puntuación que haya sido validada de acuerdo a una tabla de evaluación, de un estatuto y de un reglamento que permita entonces colocar un puntaje
meritorio de acuerdo a sus títulos, otros estudios, ejecutorias, experiencia profesional, experiencia docente, entre otros, y que luego entre en una terna para que ocupe una cátedra ante las necesidades del servicio que demanda la población universitaria. Finalmente, antes que termine el año, se publican en los murales de los pasillos de las facultades las personas que han participado en este banco de datos, la puntuación, y se les llamará en el próximo periodo académico para que pueda llenar una vacante por necesidad del servicio de docencia en una determinada disciplina. Otra comisión es la de actos culturales y sociales. En toda sociedad, en toda universidad, hay efemérides, hay aniversarios, hay eventos culturales, hay Día del Niño, hay Día del Estudiante, hay Día del Educador, hay días relacionados con el tema de la salud. Hay una cantidad de fechas procedentes de la UNESCO o de la ONU internacionalizadas y que llaman la atención también en nuestras universidades como para organizar eventos culturales, folclóricos, artísticos, científicos, ecológicos, que beneficien una educación integral, que se tome en cuenta la complejidad de los problemas que ocupan a la sociedad moderna del siglo XXI. Otra serían las comisiones académicas de posgrado. En este sentido, la academia con grados de maestría y doctorado se reúne para tomar en cuenta aperturas y cierre de carreras, para seleccionar profesores a nivel de maestría, a nivel de doctorado. Estas comisiones académicas funcionan al interno de las facultades con el propósito, ¿sí?, de atender la transformación curricular, atender la actualización, atender la evaluación de las carreras universitarias, atender las acreditaciones de los pares externos procedentes de otros países que vienen a apoyarnos como pares externos en el proceso de la autoevaluación, evaluación, acreditación y recertificación. Entonces, esta es una manera en que hoy por hoy las universidades no se autocontrolan por sí mismas, no son autónomas en cuanto a que no progresen sus procesos de evaluación, sino que están sometidas al juicio, a la evaluación de los perfiles de competitividad que cada una de esas carreras está desarrollando, y que es necesario ganar esa validación para poder entrar realmente en el perfil de calidad de la profesión universitaria. ¿Qué son las juntas de departamento? También el docente universitario trabaja en juntas de departamentos. Una vez a la semana, a la quincena, al mes, el director o directora de departamento, conjuntamente con la junta consultiva de otros catedráticos, organizan una agenda y se reúne el colectivo de un determinado departamento de unidad para atender los diferentes problemas de horarios de clase, organización escolar, temporalización, transformación curricular, atender los reglamentos internos y sus modificaciones, atender los procesos de actualización, de perfeccionamiento y de todo lo que tiene que ver con el problema académico desde el área de unas determinadas disciplinas. Por lo tanto, las juntas departamentales son colectivos académicos que en unas determinadas disciplinas atienden el mejoramiento y atienden los procesos organizativos, administrativos y académicos de esas unidades académicas de especialidad en medicina, en derecho, en administración pública, en este caso en pedagogía. Las juntas de escuela es porque las facultades también trabajan a nivel de divisiones de escuela. Entonces, estas se organizan con el propósito de atender y responder a problemas comunes de todos los departamentos. Las juntas de escuela son para atender entonces problemas comunes a todos los departamentos, en sus horarios, en su organización, en el desempeño docente, en la evaluación del docente anualmente, en los informes anuales, en la evaluación de resultados, en la rendición de informes anuales y otra serie, ¿sí?, de componentes propios de la dinámica académica de las juntas de escuela. Hablemos
También del trabajo de los docentes en lo que es aprobar carreras de universidades particulares. Algunas universidades tienen el poder de evaluar y validar y proponer el reconocimiento de carreras universitarias propias de las universidades particulares. Universidades estatales que tienen esa función y que los profesores por facultad y por tipo de carrera en especialidad atienden esta labor docente administrativa de evaluar técnicamente con un formulario si cumple o no cumple con las características de idoneidad, de exigencia y de requisito para abrir o para actualizar una determinada carrera universitaria propio de las universidades particulares. También tenemos lo que se llama la evaluación de títulos. Los profesores también trabajan en la revisión de títulos, de créditos, de temporalización, de títulos universitarios internacionales, de títulos universitarios nacionales, de forma tal que se le dé una evaluación de acuerdo a unos criterios de evaluación establecidos en un instrumento de evaluación, se arroje un puntaje que le permita al profesor competir decente y meritoriamente en una cátedra universitaria en cualquier universidad donde esté llevando sus documentos. Las universidades serias entonces ponderan de acuerdo a una tabla de evaluación sus títulos, sus otros estudios, sus grados doctorales, sus grados de maestría, sus posgrados, sus profesorados, sus licenciaturas, sus diplomados, y con esta evaluación de sus títulos se arroja o se produce un puntaje que se utiliza para participar de los concursos de cátedra, que es lo que legitima, es lo que le da legitimidad realmente a los profesores para garantizar que ingrese a la cátedra un profesional con el mínimo o con el componente que amerita y que exige esa cátedra universitaria. También tenemos, para ir cerrando, las juntas de facultad. Aquí se reúne todo el componente universitario de una facultad, todo el estamento administrativo, la representación estudiantil y todo el colectivo de profesores. Aquí se aprueban muchos proyectos institucionales, se rinde el informe, se hacen evaluaciones institucionales, se permite la aprobación de ascensos de categoría, se permite la conformación de juntas que permiten rendir un informe de carreras, de proyectos, de prácticas profesionales, y todo esto dentro pues del campo de lo que también compete al profesor y al docente que estamos en este momento describiendo. Queda por tocar funciones de tutorías, de asesorías de tesis de grado, jurado de tesis de graduación, participación en eventos de aniversario, de efemérides patrias, transformación curricular, autoevaluación institucional, evaluación por pares externos, promoción y de admisión de quienes son los que tienen el mérito de ingresar a la facultad de acuerdo a las carreras que la facultad oferta, y todo el mundo que tiene que ver con las relaciones, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, ver la parte de los diagnósticos, la supervisión, los vacíos existentes, contactos con el Ministerio de Desarrollo Social, con los ministerios de Ambiente y otros, de tal forma que la universidad y las facultades, de acuerdo a sus niveles de especialidad, se vinculan con los ministerios y con las entidades que también propugnan en la misma dirección de mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Bueno, esto apenas es parte del iceberg, del complejo volumen de actividades que los docentes cumplen a nivel de lo que es la docencia administrativa. Y todo esto hay que vigilarlo, todo hay que evaluarlo, transformarlo y elevarla a un mayor nivel de potenciación exitosa, y eso compete prácticamente al proyecto pedagógico innovador en el campo de la docencia administrativa que toda facultad debe atender, incluyendo las facultades de educación de las universidades de las cuales estamos compartiendo. Hay mucho más que hablar de esto, hay mucho más que profundizar, pero para efectos de talleres y para efectos de reflexión, esta introducción es un insumo para abordar este fascinante mundo del trabajo de la docencia administrativa.
Salud a todos y les deseo que seamos muy felices. Hasta pronto.